La cicatriz que atraviesa mi cuello arde cuando recuerdo aquella noche en el Cairón. Sentí el filo del cuchillo caliente contra mi piel, mientras él susurraba que nadie vendría a rescatarme, que nadie creería mi historia. Mis hijos, a miles de kilómetros, no sabían que su madre había caído en la trampa más antigua del mundo. Confiar en un desconocido que me prometió amor eterno desde la pantalla de un teléfono. Quiero contarles mi historia para que ninguna otra mujer tenga que llevar las marcas que yo llevo, ni las visibles en mi piel, ni las invisibles en mi alma. Hola a todos, mi nombre es Carmela, y antes de continuar con mi historia, quiero pedirles que se suscriban a este canal. Den me gusta a este video y lo compartan con todas las personas que puedan necesitar escuchar este testimonio. Si estás viendo este video desde algún lugar del mundo, déjame en los comentarios desde dónde me ves y si conoces a alguien que haya pasado por una situación similar. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo esta dura experiencia que espero sirva para evitar que otras mujeres caigan en la misma trampa. Como les decía, todo comenzó hace algunos años, cuando tenía 38 años. En ese momento, mi matrimonio con Ricardo atravesaba una crisis profunda. Llevábamos juntos casi 20 años, pero hacía tiempo que nos habíamos convertido en dos extraños que compartían techo y responsabilidades. Él casi nunca estaba en casa, siempre ocupado con su trabajo, y yo me sentía completamente invisible, como si mi existencia se hubiera reducido a ser madre y ama de casa. Teníamos una bonita casa en las afueras de la ciudad, un coche familiar, vacaciones anuales en la playa. Desde fuera, cualquiera diría que vivíamos una vida perfecta. Pero dentro de esas cuatro paredes, la soledad y la rutina me consumían lentamente. Ricardo llegaba tarde del trabajo, cenaba en silencio frente al televisor y se iba a dormir sin apenas intercambiar unas palabras conmigo. Los fines de semana los pasaba haciendo reparaciones en casa o saliendo con sus amigos a ver fútbol. No recuerdo la última vez que habíamos tenido una conversación real, o que me hubiera preguntado cómo me sentía, qué pensaba, qué soñaba. Tenía una hija de 13 años, Lucía, una niña inteligente y sensible que comenzaba su adolescencia con todas las complicaciones que esa edad conlleva, y un hijo mayo de 23, Mateo, que estaba terminando la universidad y pasaba poco tiempo en casa. Trabajaba como secretaria en una pequeña empresa de seguros, un empleo que me daba cierta independencia económica, pero que no llenaba ese vacío que crecía dentro de mi día tras día. Mis días transcurrían en una monótona secuencia en despertarme, preparar el desayuno, llevar a Lucía al colegio, ir al trabajo, hacer la compra, preparar la cena, limpiar la casa, una y otra vez, como un bucle interminable del que no veía escapatoria. Por las noches, cuando todos dormían, a veces me sentaba en el sofá del salón y lloraba en silencio, preguntándome si esto era todo lo que la vida tenía reservado para mí, si había desperdiciado mis mejores años en un matrimonio que se había convertido en una cáscara vacía. Una tarde de abril, mientras revisaba distraídamente Facebook durante mi hora de almuerzo, recibí una solicitud de amistad. La foto de perfil mostraba a un hombre atractivo de rasgos exóticos, con ojos color miel que parecían mirar directamente hacia mí. Tenía una sonrisa cautivadora, vestía una camisa blanca impecable, y el fondo de la imagen mostraba lo que parecía ser un hotel de lujo en algún destino turístico. Su nombre era Hamar, y según su perfil, era egipcio. Tenía 32 años y trabajaba como guía turístico en el Cairo. Recuerdo que sonreí y murmuré para mí misma, «Vaya, un príncipe de las Arabias». Por pura curiosidad, revisé su perfil. Estaba lleno de fotografías en lugares emblemáticos de Egipto, en las pirámides, el Museo Egipcio, cruceros por el Nilo, hoteles de 5 estrellas. También había imágenes suyas con turistas occidentales, todos sonrientes, como si estuvieran viviendo la aventura de sus vidas. Su perfil indicaba que hablaba árabe, inglés, francés y español. Eso me impresionó, pues siempre he admirado a las personas políglotas. Sin pensarlo demasiado, acepté su solicitud. ¿Qué daño podía hacer? Era solo una conexión virtual con alguien a miles de kilómetros de distancia. Los primeros mensajes fueron superficiales, intercambios corteses sobre nuestros países y culturas. Él parecía genuinamente interesado en España, en nuestras costumbres,
En mi vida cotidiana, me preguntaba cómo era vivir en una ciudad como la mía, cómo era el clima, qué lugares recomendaría visitar si algún día viajaba a España. Me hacía preguntas sobre mi trabajo, sobre las ciudades que había visitado, sobre mis comidas favoritas, mis películas preferidas, qué música escuchaba. Y lo más importante, Anne escuchaba mis respuestas. No solo eso, sino que las recordaba y hacía referencias a ellas en conversaciones posteriores, demostrando que realmente prestaba atención a lo que yo decía. Y a diferencia de muchos hombres con los que había hablado ocasionalmente en Internet, nunca derivaba la conversación hacia temas sexuales o inapropiados. Era respetuoso, educado y parecía sinceramente interesado en conocerme como persona. Poco a poco, nuestros intercambios se volvieron más profundos. Comenzamos a hablar de nuestros sueños, nuestros miedos, nuestras esperanzas para el futuro. Le conté sobre mis frustraciones en el trabajo, mis preocupaciones como madre, mi soledad dentro del matrimonio. Él me escuchaba sin juzgarme, me ofrecía consuelo, me hacía sentir comprendida por primera vez en mucho tiempo. Me enviaba poemas en árabe que luego traducía al español. Fotografías del amanecer en el Cairo con dedicatorias románticas como "Este sol me recuerda tu sonrisa. Este cielo no es tan hermoso como tus ojos". Pequeños videos donde me decía lo hermosa que era y cómo iluminaba sus días con nuestras conversaciones. Cada mañana me despertaba con un mensaje de buenos días y cada noche me preguntaba cómo había sido mi jornada, qué había hecho como mi esencia. A veces me enviaba fotografías de flores que encontraba en sus paseos, o de platos típicos egipcios que pensaba que me gustarían, o de rincones especiales del Cairo que quería mostrarme. Hubo un momento específico que recuerdo con claridad dolorosa. Una noche, después de un día particularmente difícil en el trabajo, me encontraba sentada a la mesa de la cocina. Ricardo había llegado tarde, como siempre. Había calentado su cena en silencio y se había sentado frente al televisor sin preguntarme cómo estaba. Lucía estaba en su habitación con sus deberes, y yo me sentía increíblemente sola. Entonces recibí un mensaje de Amer. Era un audio donde cantaba una canción árabe, seguido de un texto que decía Annie. Esta canción habla de una mujer tan hermosa que cuando camina, las flores se inclinan a su paso. Me recuerda a ti cada vez que la escucho. Las lágrimas rodaron por mis mejillas mientras me preguntaba, ¿cuándo fue la última vez que Ricardo me había dicho algo remotamente parecido? ¿Meses? ¿Años? ¿Alguna vez? En ese momento, sentí una conexión con Amer que trascendía la distancia física. Era como si hubiera encontrado a alguien que realmente me veía, no solo como madre o esposa o trabajadora, sino como mujer, como ser humano con necesidades emocionales y sueños propios. A medida que pasaban las semanas, nuestras conversaciones se volvían más intensas y más frecuentes. Ya no hablábamos solo por mensajes de texto, sino también por videollamada. La primera vez que vi su rostro en movimiento, sentí mariposas en el estómago. Era aún más atractivo que en sus fotografías, con una mirada penetrante y una sonrisa que parecía iluminar toda la pantalla. Amer tenía un acento peculiar al hablar español, mezclado con palabras en inglés y árabe que encontraba encantadoras. Durante esas llamadas, siempre parecía estar en lugares elegantes, un hotel de lujo, una bonita oficina, a veces incluso lo que parecía ser su apartamento, decorado con un estilo que mezclaba elementos modernos con tradicionales toques árabes. Podíamos pasar horas hablando sobre cualquier tema, desde política internacional hasta nuestras películas favoritas, desde filosofía hasta recetas de cocina. Era un hombre culto, con opiniones formadas sobre diversos temas, y siempre respetaba mis puntos de vista, incluso cuando diferían de los suyos. Siempre se mostraba atento, preguntándome por mis problemas, por mis sueños, por mis miedos. Me hacía sentir escuchada, valorada, deseada, sensaciones que hacía mucho no experimentaba en mi matrimonio. Me decía constantemente lo inteligente que era, lo fuerte que me consideraba por criar a mis hijos mientras trabajaba, lo hermosa que le parecía, a pesar de mis imperfecciones, que él llamaba marcas de carácter. Me hacía reír con sus anécdotas sobre turistas despistados. Me emocionaba con historias de su infancia en un pequeño pueblo del sur de Egipto. Me sorprendía con su conocimiento sobre historia española, que según él había estudiado por su cuenta después de conocerme.
A los 3 meses de conocerlo, me di cuenta de que pensaba en él constantemente. Me despertaba pensando en él. Pasaba el día esperando que llegara la hora de nuestra videollamada. Me iba a dormir repasando nuestras conversaciones. Esperaba con ansias cada notificación de mi teléfono. Y cuando veía su nombre en la pantalla, mi corazón se aceleraba como el de un adolescente. Me encontraba contándole detalles de mi día que no compartía con nadie más, buscando su opinión sobre decisiones cotidianas, imaginando cómo sería conocerlo en persona, tocarlo, abrazarlo. Mis compañeras de trabajo comenzaron a notar el cambio en mí. Sonreía más. Me arreglaba con más esmero. Revisaba constantemente el teléfono. Una de ellas, Sofía, con quien tenía más confianza, me preguntó directamente qué me pasaba. Cuando le conté sobre Amer, su rostro se ensombreció. «Ten cuidado, Carmela», me advirtió. «En Internet las personas no siempre son quienes dicen ser». Me sentí ofendida por su comentario. ¿Cómo se atrevía a juzgar mi relación sin conocer a Amor? Sin haber visto cómo me trataba, cómo me hacía sentir. Decidí no compartir más detalles con ella, ni con nadie más. A nadie podía entender lo que teníamos Amor y yo. Un día, Ricardo me sorprendió besando la pantalla del teléfono después de terminar una videollamada con Amor. Se rió, como si fuera una tontería, un juego inofensivo, y siguió su camino sin hacer preguntas. Esa indiferencia fue la confirmación que necesitaba a mi matrimonio. Estaba muerto, y yo merecía buscar la felicidad en otro lugar. Si a mi marido no le importaba que yo estuviera desarrollando sentimientos por otro hombre, ¿por qué debería importarme a mí? Ese mismo día, durante nuestra videollamada nocturna, le conté a Hamar lo sucedido. Esperaba que se riera conmigo de la indiferencia de Ricardo, pero en lugar de eso, su rostro se tornó serio. «No me gusta que él te haya visto así», me dijo. «Nuestros momentos son sagrados. Son solo para nosotros en ese momento». Su reacción me pareció romántica, protectora. No vi lo que realmente era. El primer signo de posesividad, de control, de aislamiento. Para ese momento, mi vida social ya había comenzado a reducirse significativamente. Cancelaba planes con amigas para poder hablar con Hamar. Me acostaba tarde esperando sus mensajes desde Egipto. Según la diferencia horaria, me despertaba temprano para ser la primera persona con la que él hablara al iniciar su día. El control comenzó de manera tan sutil que ni siquiera lo noté. Primero fueron preguntas aparentemente inocentes. ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Por qué tardaste tanto en responder? Luego vinieron los comentarios sobre mi ropa. Cuando compartía fotos con él en escote, «Es muy provocativo. No deberías usar faldas tan cortas. ¿Por qué te maquillas tanto? Para ir a trabajar». Yo interpretaba todo aquello como signos de amor, de preocupación genuina, de celos románticos que demostraban cuánto le importaba. Me sentía halagada por su interés en cada aspecto de mi vida, por el hecho de que quisiera saber dónde estaba y con quién en todo momento. Creía que eso significaba que realmente me valoraba, que se preocupaba por mí, que yo era importante para él. Recuerdo un incidente en particular que ahora reconozco como una de las primeras señales de alarma que decidí ignorar. Había fallecido un tío muy querido y durante el velorio me tomé una selfie para mostrársela a Hamar, explicándole por qué estaba triste. En la foto se veía ligeramente el escote de mi blusa negra. Cuando se la envié, su reacción fue desproporcionada. Me llamó inmediatamente, gritando que cómo me atrevía a vestirme así en un funeral, que debería estar completamente de negro, que era una falta de respeto. Su rostro se transformó de una manera que me asustó. Sus ojos se oscurecieron. Las venas de su cuello se marcaron. Parecía otra persona completamente diferente al hombre dulce y comprensivo que yo conocía. Pero tan rápidamente como había estallado, cambió de actitud y me pidió perdón, diciendo que en su cultura el respeto a los muertos era algo sagrado y que solo se había preocupado por mí. Explicó que en Egipto las mujeres deben cubrirse completamente de negro en los funerales, que mostrar cualquier parte del cuerpo se considera una falta de respeto hacia la familia del fallecido. Me dijo que solo quería protegerme, que temía que alguien pudiera juzgarme negativamente o faltarme el respeto por mi forma de vestir. Acepté sus disculpas e incluso me sentí culpable por haber provocado su enojo. Me dije a mí misma que se trataba de diferencias culturales,
que no podía juzgar las costumbres de un país que no conocía, que su preocupación por el decoro demostraba lo mucho que le importaban los valores tradicionales. No quise ver lo obvio en que su reacción había sido completamente desproporcionada, que no tenía derecho a hablarme así, que sus valores tradicionales estaban siendo utilizados como excusa para controlarme. Preferí creer en su versión. Preferí seguir alimentando la fantasía de un amor perfecto, más allá de las fronteras y las diferencias culturales. Fue aproximadamente 4 meses después de conocernos cuando la dinámica de nuestra relación comenzó a cambiar de manera más evidente. Un día, Amer me envió una fotografía de su padre, supuestamente recibiendo suero en plena calle. En la imagen, un anciano frágil estaba sentado en una silla de plástico mientras un hombre le administraba lo que parecía ser suero intravenoso. El escenario era desolador en una calle polvorienta, paredes desconchadas de edificios antiguos, basura acumulada en las esquinas. El anciano parecía extremadamente debilitado, con el rostro surcado de arrugas y una expresión de dolor que rompía el corazón. Amer me explicó, entre sollozos durante una videollamada, que su padre estaba muy enfermo, pero que no podían pagar un hospital. Me contó que en Egipto la sanidad pública era deficiente, que las listas de espera para tratamientos eran interminables, que la única manera de recibir atención médica adecuada era en hospitales privados que ellos no podían permitirse. Me habló de la angustia de ver a su padre sufrir, de la impotencia que sentía por no poder ayudarlo, del miedo a perderlo. Mi corazón se encogió al ver aquella imagen y escuchar su relato. Sin pensarlo 2 veces, le dije que yo podía ayudar. Sentía que el destino me había puesto en su camino por una razón, que yo tenía la oportunidad de hacer algo bueno, de marcar una diferencia real en la vida de Amer y su familia. ¿Le envié dinero? No recuerdo exactamente cuánto, pero era una cantidad significativa para mí en ese momento. Utilicé una transferencia bancaria internacional, pagando comisiones considerables por la urgencia. Su gratitud fue abrumadora a mí. Envió audios llorando, bendiciendo mi nombre, diciendo que nunca había conocido a una mujer tan generosa y con un corazón tan grande como el mío. Me aseguró que su padre recibiría el tratamiento necesario gracias a mí, que yo había salvado la vida de un hombre que ni siquiera conocía, que jamás podría pagarme lo que había hecho por él. Después de ese primer envío, las solicitudes de dinero comenzaron a llegar con más frecuencia. Su teléfono se dañaba y pasaba días sin comunicarse conmigo, lo que me generaba una ansiedad terrible. Me imaginaba los peores escenarios en que estaba enfermo, que había tenido un accidente, que se había cansado de mí. Cuando finalmente lograba contactarlo mediante algún amigo, me explicaba que su teléfono estaba roto y que no tenía dinero para repararlo. Por supuesto, yo enviaba el dinero inmediatamente. Sentía tanto alivio al recuperar el contacto con el que no cuestionaba la frecuencia con que ocurrían estos accidentes con su teléfono. Luego fue la enfermedad de su madre, que según él necesitaba medicamentos importados que no estaban cubiertos por el sistema de salud egipcio. Después un problema con su apartamento, donde supuestamente habían entrado ladrones y se habían llevado sus ahorros y algunos electrodomésticos. Más tarde una deuda urgente con un prestamista local que amenazaba con romperle las piernas si no pagaba a tiempo. Siempre había algo, alguna emergencia que requería mi ayuda financiera inmediata. En mi cabeza, yo estaba construyendo nuestro futuro juntos. Cada euro que enviaba era una inversión en nuestra relación, un puente que acortaba la distancia entre nosotros. Me decía a mí misma que era normal ayudar a la persona que amaba, que él haría lo mismo por mí si yo lo necesitara, que cuando estuviéramos juntos, todo ese dinero no importaría, porque tendríamos toda una vida por delante. Trabajaba horas extra, economizaba en gastos personales, dejé de salir a cenar o al cine. Incluso recorté gastos en ropa y cosas básicas para mí, todo para poder ayudar a Hamar en sus constantes emergencias. Hoy, calculando hacia atrás, estimo que le envié alrededor de 10,000 euros, o quizás más a lo largo de esos meses, una cantidad que para mí representaba años de ahorros, sacrificios, horas extra, sueños postergados. Hubo un punto de quiebre
Cuando Amer mencionó que quería venir a España para casarse conmigo, mi corazón dio un vuelco de alegría. Por fin estaríamos juntos. Le envié dinero para el pasaporte, para los trámites de visado, para el boleto de avión, pero siempre surgía algún problema de último momento que impedía su viaje. Un día era un problema con su documentación, donde supuestamente la embajada española le había pedido documentos adicionales que costaban dinero obtener. Otro día, una emergencia familiar, como la recaída del padre que requería su presencia constante. Luego, un conflicto en su trabajo, donde su jefe se negaba a darle vacaciones a menos que pagara a alguien para que lo reemplazara. Cada obstáculo venía acompañado de una solicitud de dinero, y cada vez la cantidad aumentaba. Yo, cegada por el amor y la ilusión, seguía enviando dinero sin cuestionar la veracidad de sus historias, sin preguntarme por qué nunca recibía pruebas concretas de estos supuestos problemas, sin ver el patrón obvio de manipulación económica. Después de varios intentos fallidos, Amar cambió de estrategia. Me sugirió que fuera yo quien viajara a Egipto. Según él, sería más fácil que nos casáramos allí y luego regresáramos juntos a España. Me explicó que en Egipto los trámites matrimoniales eran más sencillos para los extranjeros, que conocía a las personas adecuadas que podrían agilizar el proceso, que así evitaríamos toda la burocracia que estaba impidiendo su viaje a España. La idea me pareció perfecta. Ya para entonces, mi matrimonio con Ricardo había terminado oficialmente. Después de meses de distanciamiento, conversaciones tensas y noches durmiendo en habitaciones separadas, finalmente habíamos tenido una conversación sincera donde ambos reconocimos que nuestro matrimonio ya no funcionaba. Nos habíamos separado, él vivía en otro lugar, aunque seguía siendo un padre presente para nuestros hijos, visitándolos regularmente y participando en decisiones importantes sobre su educación y bienestar. Comencé a planear mi viaje a El Cairo con una mezcla de emoción y nerviosismo. Solicité vacaciones en mi trabajo, alegando que necesitaba desconectar y recuperarme emocionalmente después de mi separación. Mi jefe, que conocía mi situación familiar, no puso objeciones. Ahorré lo poco que me quedaba para comprar el billete de avión y llevar algo de dinero para mis gastos iniciales en Egipto, aunque Amer insistió en que él se haría cargo de todo una vez que yo llegara. Hice una lista de cosas que necesitaría llevar, incluyendo ropa apropiada para el clima egipcio y algunos regalos para la familia de Amer. Incluso comencé a estudiar algunas frases básicas en árabe, para poder comunicarme al menos mínimamente con su entorno. Todo lo hacía con la ilusión de una novia que se prepara para comenzar una nueva vida junto al hombre que ama. Cuando les conté a mi familia sobre mis planes, la reacción fue exactamente la que podría esperar. Preocupación, incredulidad, incluso enfado. Mi hermana María me suplicó que reconsiderara, que no conocía realmente a ese hombre, que podría ser peligroso. ¿Cómo puedes confiar en alguien que solo has visto a través de una pantalla? Me preguntaba constantemente. ¿Por qué no puede venir el primero a España? ¿Por qué tienes que ser tú quien lo arriesgue todo? Mi hijo Mateo se negó a hablarme durante días cuando se enteró. Siendo estudiante de Relaciones Internacionales, me envió artículos sobre tráfico de personas, estafas románticas, situación de derechos humanos en Egipto, intentando hacerme entrar en razón con datos y evidencias. Mi hija Lucia, con sus 13 años, me miró con ojos llorosos y me preguntó si ya no la quería, si la iba a abandonar como había hecho su padre conmigo. Esa pregunta me rompió el corazón, pero en lugar de hacerme recapacitar, me hizo reafirmarme en mi decisión. Les expliqué que no los estaba abandonando, que solo iba a buscar mi felicidad, que volvería con Amer y formaríamos una familia ampliada, donde todos tendríamos nuestro lugar. Les prometí que sería un viaje breve, apenas el tiempo necesario para casarnos y resolver los trámites para que Amer pudiera regresar conmigo a España. Sus reacciones me dolieron, pero estaba tan cegada por lo que creía ser amor que interpreté su preocupación como simple incomprensión. «Ustedes no entienden», les decía. «Amar me ama de verdad. Voy a ir, nos casaremos. Y volveré con él, todo saldrá bien, ya lo verán».
Me convencí de que sus temores eran producto de prejuicios culturales, de ignorancia sobre Egipto y sus costumbres, de una visión estrecha del amor que no podía concebir una relación que trascendiera fronteras y culturas diferentes. Creía firmemente que cuando conocieran a Amer, cuando vieran lo educado y amoroso que era, todas sus dudas se disiparían y lo aceptarían como parte de nuestra familia. En mi cabeza, había construido una fantasía perfecta. Viajaría a Egipto, conocería en persona al hombre de mis sueños, tendríamos una boda íntima pero hermosa y regresaríamos juntos a España para formar una familia con mis hijos. Imaginaba a Hamar llevándose bien con Mateo y Lucía, ayudándoles con sus estudios, saliendo todos juntos los fines de semana. Había creado una realidad alternativa completa en mi mente, una donde todos éramos felices, donde mi vida finalmente encontraba el sentido y la plenitud que había estado buscando durante tanto tiempo. Me veía presentándolo a mis amigos, integrándolo en mi círculo social, construyendo juntos una vida donde el amor, el respeto y la comprensión fueran la base de nuestra relación. Lo que no sabía entonces era que Amer también había estado construyendo una fantasía, pero la suya era mucho más siniestra. Una donde yo era simplemente una pieza más en un juego perverso de manipulación, control y explotación. Antes de mi viaje, Amer había comenzado a enviar mensajes a mis hijos. Les mandaba saludos, preguntaba por ellos, incluso les enviaba pequeños regalos virtuales, como emoticones especiales o imágenes personalizadas con sus nombres. A Mateo le enviaba información sobre universidades egipcias y posibles oportunidades laborales en el sector turístico, sabiendo que estaba a punto de graduarse. A Lucía le mandaba fotos de jóvenes egipcias con ropa tradicional, diciéndole que se vería hermosa vestida así, que en Egipto sería tratada como una princesa, que tenía muchas primas de su edad que estaban deseando conocerla. En ese momento me pareció un gesto tierno, una forma de demostrar que ya los consideraba parte de su familia, que se estaba esforzando por crear vínculos con ellos, a pesar de la distancia. Lo que no supe hasta mucho después fue que había enviado una fotografía pornográfica a mi hija, de 13 años, una imagen explícita y perturbadora que, afortunadamente, ella nunca abrió porque Mateo, que ocasionalmente revisaba sus mensajes por seguridad, la interceptó y eliminó antes de que ella pudiera verla. Aún hoy, al recordarlo, siento una mezcla de náusea y furia que me consume por dentro. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo no pude proteger a mi propia hija? ¿Cómo no vi las señales obvias de que este hombre no era quien decía ser, que sus intenciones no eran puras, que representaba un peligro no solo para mí, sino también para mis hijos? Finalmente llegó el día de mi viaje. Había preparado una maleta grande con ropa para varias semanas, algunos objetos personales significativos, como fotos familiares y pequeños recuerdos, y regalos para la familia de Amer, un chal de seda para su madre, una botella de buen vino español para su padre, sin saber que en muchas familias musulmanas no se consume alcohol, y algunos juguetes y dulces típicos para su sobrino. También llevaba todos mis ahorros en efectivo y en una tarjeta de crédito, pensando que podría necesitarlos para los gastos de la boda o imprevistos durante mi estancia. Recuerdo que al subir al avión, una pequeña voz en mi interior intentó advertirme. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando la azafata cerró la puerta de la aeronave, como si mi instinto intentara por última vez hacerme recapacitar. Pero la silencié rápidamente. Estaba demasiado emocionada, demasiado convencida de que estaba tomando la decisión correcta, demasiado envuelta en la fantasía romántica que había construido para ver la realidad que se avecinaba. Durante las 5 horas de vuelo, repasé mentalmente las conversaciones que habíamos tenido, los planes que habíamos hecho, las promesas que nos habíamos hecho. Me veía ya casada, feliz, comenzando una nueva vida junto al hombre que había devuelto la ilusión a mi existencia, que me había hecho sentir valorada, deseada, amada, de una manera que creía haber olvidado. Cuando el avión aterrizó en El Cairo, sentí mariposas en el estómago. Por fin iba a conocer en persona al hombre que había revolucionado mi vida, que me había hecho sentir viva de nuevo. Mientras esperaba mi equipaje, me retoqué el maquillaje y me peiné nerviosamente.
Quería estar perfecta para nuestro primer encuentro cara a cara. La terminal del aeropuerto era moderna y bulliciosa, llena de turistas de diversas nacionalidades y lugareños que esperaban a sus familiares. El aire acondicionado contrastaba fuertemente con el calor que se adivinaba fuera, a través de los grandes ventanales que daban a la pista. Sentía una mezcla de emociones en ilusión, nerviosismo, ansiedad, felicidad. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho cuando cruzara las puertas hacia la zona de llegadas, donde Amer estaría esperándome. Y allí estaba él, esperándome en el área de llegadas, con un pequeño ramo de flores. Al verlo, mi corazón dio un vuelco. Era realmente él, el mismo rostro que había visto tantas veces a través de la pantalla, aunque algo más bajo de lo que había imaginado. Vestía una camisa blanca y pantalones oscuros. Su pelo estaba perfectamente peinado y su sonrisa, esa sonrisa que me había cautivado desde el primer día, iluminaba su rostro. Nos abrazamos y por un momento todos mis miedos y dudas desaparecieron. Sentí su calor, su aroma a una colonia que no reconocí, pero que me pareció agradable, la fuerza de sus brazos alrededor de mi cuerpo. Me besó en la mejilla y me susurró al oído. «Por fin estás aquí, mi amor. He esperado tanto este momento». Sentí que había tomado la decisión correcta, que todas las advertencias de mi familia y amigos habían sido infundadas, que este hombre realmente me amaba y que juntos construiríamos la vida con la que yo había soñado. Amer había contratado un taxi que nos llevó desde el aeropuerto hasta lo que él llamó su vecindario. A medida que nos alejábamos de las zonas turísticas, comencé a notar el deterioro de los edificios, las calles llenas de basura, la pobreza evidente en cada esquina. El tráfico era caótico, con coches, motos, burros cargados y peatones compitiendo por el espacio en calles estrechas y mal asfaltadas. El olor a especias mezclado con el de aguas residuales me golpeaba cada vez que el taxi abría las ventanillas para pagar un peaje o preguntar una dirección. Pasamos junto a mezquitas imponentes cuyas cúpulas doradas contrastaban con la miseria circundante. Mercados callejeros donde se vendía de todo, desde frutas y verduras hasta ropa y electrodomésticos. Y niños descalzos que corrían entre los vehículos pidiendo monedas a los conductores. Era una realidad muy diferente a la que Amer me había mostrado en sus fotografías y videos, donde el Cairo aparecía como una ciudad moderna y próspera, llena de lujo y oportunidades. Cuando finalmente nos detuvimos frente a un edificio desgastado y gris, con la fachada desconchada y ropa tendida en los balcones, sentí la primera punzada de inquietud. Era aquí donde vivía Hammer, el hombre que siempre aparecía en videollamadas con ropa elegante y en habitaciones bien decoradas, el guía turístico exitoso que trabajaba con clientes adinerados de todo el mundo. Intenté disimular mi sorpresa, convenciéndome de que quizás el apartamento por dentro sería diferente, que no debía juzgar por las apariencias, que muchas ciudades antiguas tenían este aspecto exterior, pero escondían interiores confortables. «Bienvenida a mi hogar», me dijo, con una sonrisa que ya no me pareció tan encantadora como antes. Había algo diferente en su actitud, una frialdad, una distancia que no había percibido durante nuestras conversaciones virtuales. Subimos por unas escaleras estrechas y mal iluminadas hasta llegar a un apartamento en el tercer piso. El olor a humedad era penetrante, mezclado con un aroma a comida que no pude identificar. Cuando entré, el contraste con lo que había imaginado fue como un puñetazo en el estómago. Era un espacio pequeño, con paredes desconchadas y manchas de humedad. Los muebles eran escasos y viejos, nada que ver con el ambiente lujoso que Amer había insinuado en nuestras conversaciones. Una televisión antigua, un sofá desgastado, algunas sillas de plástico y una mesa pequeña componían todo el mobiliario del salón. No había cuadros en las paredes, ni plantas, ni ningún elemento decorativo que diera calidez al espacio. La cocina, visible desde la entrada, era minúscula y estaba equipada con electrodomésticos que parecían tener décadas de antigüedad. Pero lo que realmente me desconcertó fue ver a una mujer joven, con un bebé en brazos y varios niños pequeños, corriendo por la sala. La mujer, que llevaba un hijab que le cubría el cabello y parte del rostro, me miró con una mezcla de curiosidad y recelo.
Los niños, 4 en total, se detuvieron en sus juegos para observarme con ojos grandes y asustados, como si no estuvieran acostumbrados a ver extranjeros en su casa. «Te presento a mi prima Fátima y sus hijos», me dijo Hamar con naturalidad. «Están quedándose con nosotros temporalmente mientras su marido trabaja en el extranjero». Fátima me saludó con una inclinación de cabeza, sin mirarme directamente a los ojos. No hablaba español ni inglés, así que nuestra comunicación se limitaba a gestos y sonrisas forzadas. Algo en su mirada, sin embargo, me transmitió una tristeza profunda que no supe interpretar en ese momento. Había algo en la forma en que evitaba el contacto visual con Amer, en cómo se encogía ligeramente cuando él se acercaba, en cómo apretaba al bebé contra su pecho de manera protectora, que debería haberme alertado. Pero estaba tan concentrada en procesar mi propia decepción y confusión que no presté suficiente atención a estas señales sutiles, pero reveladoras. Esa noche, Amer me llevó a conocer a sus padres, que vivían en un apartamento cercano. El trayecto a pie por las calles del barrio fue una experiencia inquietante. La gente me miraba con curiosidad. Algunos niños me señalaban y reían, y sentí la incomodidad de ser evidentemente extranjera en un lugar donde eso parecía ser poco común. Hamar caminaba rápido, obligándome a seguir su paso, sin darme tiempo a observar mi entorno o aclimatarme a esta nueva realidad. Me agarraba firmemente del brazo, supuestamente para protegerme, pero sentía más como si estuviera controlando mis movimientos, asegurándose de que no me desviara del camino que él había decidido. El hombre que me presentó como su padre en nada se parecía al anciano de la fotografía que había recibido suero en la calle. Este hombre estaba saludable, bien vestido, y me recibió con una cordialidad que me pareció ensayada. Tenía el pelo canoso pero abundante, un bigote bien cuidado, y vestía una gayabilla túnica tradicional egipcia de color claro, que parecía recién planchada. La mujer que me presentó como su madre parecía incómoda con mi presencia, evitando el contacto visual y respondiendo con monosílabos a mis intentos de conversación. Llevaba un hijab negro que contrastaba con su piel clara y arrugada, y se movía por la casa con la eficiencia silenciosa de quien está acostumbrada a servir a los demás sin ser notada. Hamar traducía nuestro intercambio, pero tenía la sensación de que no estaba siendo completamente honesto con lo que ellos o yo decíamos. A veces notaba cómo cambiaba sutilmente mis palabras, añadiendo o eliminando información, o cómo respondía a preguntas que supuestamente ellos me habían hecho, pero que no había entendido en árabe. Me sentía completamente dependiente de él para comunicarme, lo que aumentaba mi sensación de vulnerabilidad y aislamiento. Regresamos al apartamento de Amer tarde esa noche. Me asignaron una pequeña habitación junto a la de Fátima y los niños. El cuarto apenas tenía espacio para una cama individual y una pequeña cómoda. Las paredes eran del mismo color grisáceo que el resto del apartamento, y la única ventana daba a un patio interior oscuro y maloliente. Amer me explicó que, por respeto a las tradiciones, no dormiríamos juntos hasta después de la boda. En ese momento, aquel gesto me pareció romántico y respetuoso, aunque una parte de mí se preguntaba por qué nunca había mencionado esa tradición en nuestras conversaciones previas. También me pregunté por qué, si era tan tradicional y respetuoso. Me había pedido tantas veces durante nuestras videollamadas que me desnudara para él, que le mostrara mi cuerpo, que realizara actos íntimos frente a la cámara. La contradicción era evidente, pero preferí ignorarla, prefiriendo creer en esta nueva versión respetuosa de Amer que en aceptar que había sido manipulada desde el principio. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de turismo guiado y confinamiento. Amer me llevaba a ver las pirámides, el museo egipcio, el bazar con el Khalili, pero siempre estábamos acompañados por algún amigo suyo que nos servía de guía. Estos amigos, hombres de diversas edades, que nunca se presentaban adecuadamente, parecían comunicarse con Amer en un código secreto de miradas y gestos que yo no podía descifrar. Nunca me permitían alejarme sola, ni siquiera para ir al baño o comprar un souvenir. Siempre había alguien vigilándome, siguiendo mis movimientos, asegurándose de que no hablara con otros turistas o locales sin supervisión. Mi teléfono había desaparecido misteriosamente el segundo día, y cuando pregunté por él,
Amer sugirió que probablemente me lo habían robado en el bazar. Me prometió comprarme uno nuevo pronto, pero ese momento nunca llegaba. Cada vez que lo mencionaba, encontraba alguna excusa para posponerlo. Las tiendas estaban cerradas. Los modelos disponibles eran de mala calidad. Era mejor esperar a que llegara un envío nuevo. Sin teléfono, sin internet, sin forma de comunicarme con mi familia o con el exterior Commons. A Center Meslada, el apartamento no tenía computadora ni teléfono fijo. No había manera de enviar un correo electrónico o hacer una llamada sin depender completamente de Amer. Intenté usar el teléfono de Amer para llamar a España, pero siempre encontraba alguna excusa para no prestármelo, aunque no tenía saldo, que estaba dañada la línea internacional, que lo haríamos más tarde. A veces me permitía hablar brevemente con mis hijos, pero siempre con el presente, escuchando cada palabra, indicándome con gestos o miradas que podía o no podía decir. Les aseguraba que estaba bien, que el Cairo era hermoso, que pronto nos casaríamos y volveríamos a España juntos. ¡Mentiras! Todas mentiras que me veía obligada a contar bajo la atenta vigilancia de quien se había convertido en mi carcelero. Fue aproximadamente al 5.º día de mi estancia cuando la fachada comenzó a desmoronarse por completo. Estábamos cenando en el apartamento Fatima, los niños, Amer y yo. La comida era sencilla pero sabrosa en arroz, verduras guisadas y pan plano, que Fatima había preparado durante la tarde. Los niños comían en silencio, lanzándome miradas curiosas de vez en cuando. La atmósfera era tensa, como si todos estuvieran conteniendo la respiración, esperando que algo sucediera. Entonces, uno de los niños, el más pequeño, que tendría unos 3 años, derramó accidentalmente un vaso de agua sobre la mesa. Mojando la camisa de Amer, su reacción fue desproporcionada. Golpeó la mesa con tanta fuerza que los platos saltaron. Gritó al niño en árabe con una violencia que me heló la sangre. Y luego abofeteó a Fatima cuando ella intentó calmar al pequeño. El sonido de la bofetada resonó en el pequeño apartamento, seguido por el llanto desconsolado del niño y el silencio aterrado de los demás. Fatima se llevó la mano a la mejilla enrojecida, agachó la cabeza en señal de sumisión y tomó al niño en brazos para consolarlo. Todos en la mesa se quedaron en silencio absoluto, incluida yo, paralizada por el miedo y la incredulidad. Amer se dio cuenta de mi expresión y rápidamente cambió su actitud. Sonrió. Me acarició la mejilla con una ternura que contrastaba brutalmente con la violencia que acababa de presenciar. Y me dijo en español: lo siento, mi amor, es que estos niños necesitan disciplina. En nuestra cultura, somos más estrictos con la educación. No es como en Occidente donde los niños pueden hacer lo que quieran sin consecuencias. Su tono era condescendiente, como si me estuviera explicando algo obvio que yo, con mi mentalidad occidental, no podía comprender. Como si golpear a una mujer y aterrorizar a un niño fueran simplemente diferencias culturales que yo debía aceptar y respetar. En ese momento vi claramente la manipulación en sus palabras, la forma en que intentaba normalizar el abuso bajo el pretexto de diferencias culturales, la manera en que intentaba hacerme cómplice de su violencia al pedirme que la aceptara como algo normal y justificado. Esa noche no pude dormir. Las piezas comenzaban a encajar en mi cabeza. La incomodidad de Fatima, su tristeza constante, la forma en que Amer la trataba, los niños que me miraban con una mezcla de curiosidad y miedo. Comencé a sospechar que nada era lo que parecía. Las contradicciones eran demasiadas en el padre saludable que no coincidía con la foto del anciano enfermo. El apartamento modesto que no encajaba con el estilo de vida lujoso que Amer había sugerido, los amigos que aparecían constantemente y que parecían más guardias que compañeros, la falta de preparativos reales para nuestra supuesta boda. Todo apuntaba a una conclusión que me negaba a aceptar. Había sido engañada, manipulada, estafada por el hombre al que creía amar. La confirmación llegó a la mañana siguiente. Mientras Amer había salido a hacer unas supuestas gestiones para nuestra boda, me quedé sola con Fatima y los niños. El apartamento se sentía diferente sin la presencia opresiva de Amer. Fatima parecía más relajada. Los niños jugaban con menos inhibición, y yo podía respirar sin sentir que cada movimiento estaba siendo evaluado y juzgado. Me senté en el sofá, observando a los niños jugar,
intentando encontrar alguna forma de comunicarme con Fatima, a pesar de la barrera del idioma. El Mayo era de ellos. Un niño de unos 9 años se acercó a mí con curiosidad. Tenía los mismos ojos oscuros de Amer, la misma forma de la nariz, el mismo gesto al sonreír. Me miró fijamente, como evaluando si podía confiar en mí, y entonces dijo en un español básico: «Pero claro, ella no prima, es mamá nel papa». A mi mundo se derrumbó en ese instante. Fatima no era la prima de Hamar sino su esposa. Los niños no eran sus sobrinos, sino sus hijos. El apartamento no era temporal, era su hogar familiar. Y yo era solo la última en una serie de mujeres extranjeras que Amer había engañado para obtener dinero. La realidad me golpeó con una fuerza que me dejó sin aliento. Todos los sueños, todas las fantasías, todas las promesas se desvanecieron en un instante, dejando solo la cruda verdad. Había sido víctima de una estafa romántica elaborada y cruel. Había abandonado a mi familia, gastado mis ahorros, arriesgado mi seguridad, todo por un hombre que no existía más que en mi imaginación. Cuando confronté a Hamar a su regreso, su reacción fue aterradora. Su rostro se transformó. La máscara de hombre amoroso y respetuoso cayó por completo, revelando a un ser cruel y violento que yo no reconocía. Sus ojos, que antes me habían parecido cálidos y expresivos, ahora eran fríos y calculadores. Su sonrisa, que había iluminado mis días durante meses, se convirtió en una mueca despectiva. Me agarró del cabello, me arrastró hasta el baño y me golpeó repetidamente, mientras me gritaba insultos en árabe y en un español entrecortado. Sentí el sabor metálico de la sangre en mi boca, el dolor punzante en mi cuero cabelludo, el impacto de sus puños contra mi cuerpo. Intenté defenderme, gritar, pero él me tapó la boca con una mano, mientras continuaba golpeándome con la otra. ¿Creíste que iba a casarme contigo? ¿Una vieja de 38 años? Mírate, solo servías para enviarme dinero. ¿Y ahora qué harás? ¿Ir a la policía? ¿Decirles que viniste voluntariamente a la casa de un hombre que apenas conoces? Nadie te creerá. Nadie te ayudará. Sus palabras eran tan dolorosas como sus golpes. Cada insulto, cada burla, cada amenaza era un recordatorio de mi propia ingenuidad, de cómo había ignorado todas las señales, de cómo había desestimado las advertencias de quienes realmente se preocupaban por mí. Me sentía completamente sola, atrapada en un país extranjero, a merced de un hombre que ahora sabía que era capaz de cualquier cosa. Esa noche fue solo el comienzo de mi pesadilla. Hamar tomó mi pasaporte, mi dinero, todas mis pertenencias, registró mi maleta, apropiándose de cualquier cosa de valor en ropa, joyas, incluso los pequeños recuerdos que había traído de España. Me mantenía prisionera en el apartamento, permitiéndome salir solo ocasionalmente, y siempre bajo su estricta vigilancia, o la de alguno de sus amigos. Me obligaba a llamar a mis hijos cada cierto tiempo para asegurarles que todo estaba bien, siempre con él escuchando cada palabra, listo para castigarme si decía algo sospechoso. A veces, cuando consideraba que yo me había portado bien, me permitía hablar con ellos unos minutos más. Otras veces, como castigo por alguna transgresión real o imaginaria, me privaba de esas llamadas, sabiendo que no poder hablar con mis hijos era lo que más me dolía. La humillación no se limitaba a los golpes y los insultos. Amer comenzó a forzarme a mantener relaciones sexuales con él, a menudo en presencia de Fatima, a quien obligaba a mirar. Otras veces, me obligaba a observarlos a ellos. Era una forma de degradación calculada, diseñada para quebrantar mi espíritu, para hacerme sentir menos que humana, para recordarme constantemente que estaba a su merced y que podía hacer conmigo lo que quisiera. Resistirme significaba más golpes, más humillaciones, más castigo. Así que aprendí a disociarme, a separar mi mente de mi cuerpo durante estos episodios, a refugiarme en recuerdos felices o fantasías de escape mientras mi cuerpo era utilizado como un objeto. Fatima, a pesar de ser técnicamente mi carcelera también, comenzó a mostrar pequeños gestos de solidaridad. Me traía comida cuando Amer me castigaba dejándome sin comer. Curaba mis heridas cuando él no estaba mirando. Me advertía con gestos cuando su humor era particularmente malo.
Creo que ella entendía perfectamente mi situación porque probablemente había pasado por algo similar. O quizás porque sabía que cualquier día podría ser ella quien estuviera en mi lugar si Amer encontraba a otra mujer más útil. Había en sus ojos una compasión que trascendía el idioma, un entendimiento silencioso de que ambas éramos víctimas del mismo hombre, aunque de maneras diferentes. El punto más bajo llegó una noche en que Amer regresó especialmente enojado de la calle. Había estado bebiendo, algo que no era habitual en él según lo que yo había observado hasta entonces. Su aliento olía a alcohol y sus movimientos eran torpes e imprecisos. Sin mediar palabra, tomó unas tijeras y comenzó a cortar mi cabello brutalmente, dejándome prácticamente calva. Recuerdo el sonido de las tijeras cerca de mi oído, el ruido sordo de mis mechones cayendo al suelo, las risas de Amer mientras me despojaba de algo que, para muchas mujeres, es parte fundamental de su identidad y su feminidad. No satisfecho con eso, calentó la punta de un cuchillo en la estufa y me marcó el cuello con él, una cicatriz que llevo hasta hoy y que me recuerda lo cerca que estuve de perderlo todo. El dolor fue indescriptible, tanto físico como emocional. Sentí el olor de mi propia carne quemada. Vi la satisfacción en sus ojos al marcarme como si fuera ganado. Comprendí que para él yo no era un ser humano, sino una propiedad, un objeto a su disposición. Esa noche, tirada en el suelo del baño, sangrando y llorando en silencio, para no despertar a los niños, tomé una decisión. Tenía que escapar o moriría allí. Ya no me importaba el pasaporte, ni mis pertenencias, ni siquiera la vergüenza de regresar a España como una fracasada. Solo quería volver a ver a mis hijos, abrazar a Lucía, pedirle perdón a Mateo, sentir de nuevo el aire de mi ciudad. Estaba dispuesta a arriesgarlo todo con tal de recuperar mi libertad y mi dignidad. Fátima debió sentir mi desesperación, porque al día siguiente, aprovechando que Amer había salido, hizo algo inesperado en mí, entregó mi teléfono. Lo había escondido todo este tiempo, quizás presintiendo que lo necesitaría. Con gestos me indicó que fuera rápida, que él podría regresar en cualquier momento. Me mostró dónde había ocultado el cargador y me ayudó a conectarlo para que pudiera usarlo, ya que la batería estaba completamente agotada. Mientras esperábamos que tuviera suficiente carga para encenderse, Fátima me abrazó brevemente, un gesto de solidaridad femenina que trascendía las barreras del idioma, la cultura y las circunstancias. En ese abrazo sentí que me transmitía fuerza, esperanza y también una despedida silenciosa, como si supiera que nuestros caminos estaban a punto de separarse y que probablemente nunca volveríamos a vernos. Con manos temblorosas, encendí el teléfono cuando tuvo suficiente carga. Afortunadamente, la tarjeta SIM internacional que había comprado en España antes de viajar aún funcionaba. Busqué entre mis contactos a la única persona que podría ayudarme en Carlos, un amigo español que había conocido a través de Amer antes de viajar a Egipto. Carlos trabajaba en una agencia de viajes especializada en Medio Oriente y había sido él quien me había dado algunos consejos para mi viaje. Recuerdo que incluso me había ofrecido ayuda si tenía algún problema durante mi estancia, un ofrecimiento que en su momento me pareció rutinario, pero que ahora se convertía en mi única esperanza de salvación. Le envié un mensaje desesperado, explicándole brevemente mi situación y mi ubicación aproximada. Intenté ser clara y concisa, consciente de que podría ser mi única oportunidad de pedir ayuda. Estoy secuestrada en el Cairon. Amer no es quien decía ser. Me ha quitado el pasaporte y el dinero. Por favor, ayúdame a salir de aquí. Estoy en un apartamento cerca de descripción de la zona, según lo que había podido observar en mis salidas limitadas. No sabía si respondería. Sí, mi crearía. Si podría o querría ayudarme. Pero era mi única esperanza. Para mi sorpresa y alivio eterno, Carlos respondió casi inmediatamente. Me pidió que compartiera mi ubicación exacta a través del GPS del teléfono y me aseguró que buscaría la forma de ayudarme. Me dijo que no me moviera, que intentara mantener la calma y que estaría allí lo antes posible. Sus palabras fueron un rayo de esperanza en la oscuridad en la que me había sumergido. Por primera vez en semanas, sentí que existía una posibilidad de escapar, de recuperar mi vida, de volver a ser yo misma. Fátima me quitó el teléfono poco después,
probablemente para protegernos a ambas, si Amer regresaba y lo descubría. Me hizo señas de que lo escondería de nuevo. Por primera vez en semanas, sentí un rayo de esperanza. Esa noche dormí mejor que en mucho tiempo, con la ilusión de que pronto estaría libre, de que esta pesadilla terminaría, de que volvería a ver a mis hijos. Soñé con abrazarlos, con pedirles perdón, con empezar de nuevo. Soñé con reconstruir mi vida, con sanar las heridas físicas y emocionales, con recuperar la dignidad que había perdido en aquel apartamento del Cairon. Soñé con un futuro que, unas horas antes, me parecía imposible. Carlos cumplió su palabra. Al día siguiente, mientras Amer había salido con 2 de los niños mayores, apareció en el apartamento haciéndose pasar por un cliente interesado en contratar a Amer como guía turístico. Fátima, entendiendo la situación de inmediato, le abrió la puerta y me llamó. Cuando Carlos me vio, su expresión reflejó el horror ante mi estado. El cabello brutalmente cortado, la cicatriz en el cuello, los moretones visibles en mi rostro y brazos, la delgadez extrema después de semanas de alimentación inadecuada. Pero no hizo preguntas. No perdió tiempo en lamentaciones ni explicaciones. Entendió que cada segundo era valioso y que debíamos actuar rápidamente antes de que Amer regresara. Fátima, en un último acto de valentía y solidaridad, me ayudó a recuperar mi pasaporte, que estaba escondido entre las pertenencias de Amer. Buscó frenéticamente en cajones y armarios mientras Carlos vigilaba la puerta, hasta que finalmente lo encontró en una caja metálica bajo la cama matrimonial. No tuve tiempo de recoger nada más, ni ropa, ni fotos, ni los pocos objetos personales que me quedaban. Lo único que necesitaba era ese documento que me permitiría salir del país, volver a casa, recuperar mi vida. Salí del apartamento con Carlos, vistiendo solo lo que llevaba puesto y aferrando mi pasaporte como si fuera el objeto más valioso del mundo. En ese momento, lo era. Fátima se quedó atrás y nunca sabré qué precio pagó por ayudarme. A veces me despierto en medio de la noche pensando en ella, en los niños, preguntándome si alguna vez escaparon también o si siguen atrapados en esa vida de abuso y control. Me pregunto si Amar la castigó por mi huida, si la responsabilizó de haberme ayudado, si descargó sobre ella la rabia de haber perdido a su fuente de ingresos extranjera. Son preguntas que probablemente nunca tendrán respuesta, pero que me persiguen en mis momentos más oscuros. Carlos me llevó directamente a la embajada española, donde expliqué mi situación. Los funcionarios fueron comprensivos, pero francamente sorprendidos. Aparentemente, no era la primera mujer española que llegaba en circunstancias similares. Me proporcionaron asistencia de emergencia. Me ayudaron a presentar una denuncia formal contra Amer Aounk. Me advirtieron que era poco probable que las autoridades egipcias hicieran algo al respecto, y gestionaron mi regreso a España lo antes posible. Me ofrecieron atención médica para mis heridas físicas, aunque las más profundas, las emocionales, tardarían mucho más en sanar. Mientras esperaba el vuelo, alojada en un hotel seguro proporcionado por la embajada, Carlos me explicó que Amer era bien conocido en ciertos círculos por sus estafas románticas. Tenía perfiles en varias redes sociales, cada uno diseñado para atraer a mujeres de diferentes países. Aen se presentaba como guía turístico para las españolas e italianas, como profesor de idiomas para las inglesas y americanas, como empresario para las alemanas y escandinavas. Según Carlos, había al menos 10 mujeres más que enviaban dinero regularmente a Amer, creyendo cada una que era el amor de su vida, que estaban ayudando a un hombre bueno en dificultades temporales, que pronto estarían juntos formando una familia. Yo había sido simplemente la única lo suficientemente desesperada o ingenua como para viajar a Egipto, para poner mi vida literalmente en sus manos, para arriesgarlo todo por lo que creía ser amor. El regreso a España fue tan doloroso como liberador. Llegué al aeropuerto de Madrid sin equipaje, con el cabello creciendo de forma irregular después del brutal corte, con cicatrices visibles y otras invisibles. Vestía la misma ropa con la que había salido del apartamento de Amer, arrugada y manchada, y llevaba como única pertenencia mi pasaporte, ese documento que representaba mi identidad, mi nacionalidad, mi derecho a volver a casa.
Tenía miedo de enfrentar a mi familia, de ver la decepción y el te lo dije en sus ojos, pero necesitaba volver a casa. Necesitaba abrazar a mis hijos. Necesitaba comenzar el largo proceso de recuperación y sanación. Si has llegado hasta aquí, te pido por favor que le des like a este video, te suscribas al canal y lo compartas con tus amigas. Esta historia es difícil de contar, pero lo hago para que ninguna mujer tenga que pasar por lo que yo viví. Cada vez que compartes este testimonio, estás potencialmente salvando a alguien de caer en una trampa similar. Si conoces a alguna mujer que esté en una relación a distancia con alguien que nunca ha conocido en persona, por favor, envíale este video. Continuando con mi historia, tomé un autobús desde Madrid hasta mi ciudad. El viaje de 4 horas me pareció eterno. Miraba por la ventanilla el paisaje familiar, las montañas, los campos, los pueblos que había visto tantas veces, pero que ahora apreciaba con ojos nuevos, con la gratitud de quien ha estado a punto de perderlo todo. Cada kilómetro recorrido era un paso más lejos del infierno y más cerca de la redención. Pensaba en qué diría a mis hijos, cómo explicaría lo ocurrido, cómo pediría perdón por haberlos abandonado por un espejismo, por una mentira elaborada que había preferido creer en lugar de confiar en quienes realmente me querían. Cuando finalmente llegué a mi hogar, fue Mateo quien abrió la puerta. Su expresión al verme, mi aspecto deteriorado, mi delgadez extrema, el cabello mal cortado, las marcas en mi piel, fue una mezcla de horror e incredulidad. Pero no dijo nada, simplemente me abrazó y lloró conmigo. En ese abrazo sentí todo su amor, su perdón silencioso, su alegría por tenerme de vuelta, a pesar de las circunstancias. No necesitaba palabras, no necesitaba explicaciones en ese momento, solo necesitaba saber que estaba en casa, que estaba a salvo, que seguía siendo su madre a pesar de mis errores. Lucía reaccionó de manera similar. A pesar de ser una niña, comprendió instantáneamente que algo terrible me había ocurrido. Cuando mi Vayo corrió hacia mí y me abrazó con tanta fuerza que casi me hizo perder el equilibrio. Lloró contra mi pecho, repitiendo una y otra vez a mamá. Pensé que no volverías en sus palabras. Eran como cuchillos en mi corazón, recordándome el daño que había causado a quienes más amaba, la incertidumbre y el miedo que habían vivido durante mi ausencia. No hicieron preguntas inmediatamente, solo me acogieron de vuelta, me ayudaron a instalarme, me prepararon comida, me trataron con la delicadeza con que se trata a alguien que ha sobrevivido a un desastre. En esos primeros días, me permitieron recuperarme físicamente, descansar, readaptarme a estar en casa, sin presionarme para que contara lo sucedido. Respetaban mi silencio, mi necesidad de procesar lo vivido a mi propio ritmo. Poco a poco, en conversaciones fragmentadas, fui contándoles la verdad. Les hablé de la manipulación de Amer, de cómo había construido una realidad alternativa para atraparme, de cómo había aprovechado mis inseguridades y mi soledad para controlarme. Les conté sobre el apartamento en El Cairo, sobre Fátima y los niños, sobre el abuso físico y emocional que había sufrido. No les oculté nada, ni siquiera los detalles más dolorosos o vergonzosos. Necesitaba que entendieran, que vieran la totalidad de lo que había vivido, que comprendieran cómo una persona aparentemente normal e inteligente puede ser manipulada hasta tal punto. Necesitaba que aprendieran de mis errores para no repetirlos jamás. Su reacción fue más comprensiva de lo que merecía. Mateo me abrazó y me dijo que lo importante era que estaba en casa, que habíamos recuperado nuestra familia, que juntos superaríamos esto como habíamos superado otras dificultades en el pasado. Lucía, con una madurez que me sorprendió, me dijo que entendía que todos cometemos errores, que lo que importaba era aprender de ellos y seguir adelante. Su perdón y su comprensión fueron el primer paso en mi largo camino hacia la recuperación emocional. Pensé que lo peor había quedado atrás, que podría comenzar a reconstruir mi vida lentamente, sanar mis heridas físicas y emocionales, reconectar con mis hijos, quizás incluso volver a mi trabajo. Pero Hamar no había terminado conmigo. Aproximadamente una semana después de mi regreso, recibí el primer mensaje de Amer. Había encontrado la forma de contactarme a través de WhatsApp, utilizando un número diferente al que yo conocía. Al principio fueron insultos, amenazas
intentos de hacerme sentir culpable por abandonarlo, como si yo hubiera sido la que lo engañó a él. Me llamaba ingrata, traidora, mentirosa. Me acusaba de haberlo utilizado, de haberle dado falsas esperanzas, de haber jugado con sus sentimientos. La inversión de la realidad era tan absoluta que resultaba casi cómica, si no fuera por el miedo que sus mensajes me provocaban. Luego, su tono cambió. Comenzó a disculparse, a decir que me amaba de verdad, que había cometido errores, pero que estaba dispuesto a cambiar, que no podía vivir sin mí. Y me suplicaba que volviera. Me prometía que sería diferente, que me trataría como merecía, que construiríamos juntos la vida que me había prometido. Era el mismo ciclo de manipulación que había utilizado durante meses, la misma alternancia entre agresión y arrepentimiento, entre amenazas y súplicas, diseñada para mantenerme desequilibrada, insegura, dependiente de su aprobación. Ignoré todos sus mensajes. Había aprendido mi lección de la manera más dura posible. Había visto su verdadero rostro. Había experimentado su crueldad. Había comprendido que todo lo que me había dicho era mentira. Ya no caería en su juego. No respondería a sus provocaciones. No me dejaría manipular de nuevo. Pero entonces Amer mostró su carta final. Tenía fotografías mías, imágenes íntimas que había tomado sin mi consentimiento durante mi cautiverio. Algunas las había tomado durante los episodios de abuso sexual, otras mientras dormía o me duchaba, completamente inconsciente de estar siendo fotografiada. Amenazó con enviarlas a mis amigos, a mis familiares, a los compañeros de escuela de Lucía, a los colegas de Mateo, a mis compañeros de trabajo. Si no le enviaba más dinero, me envió algunas, como muestra de lo que podía hacer. Imágenes degradantes que me mostraban en momentos de extrema vulnerabilidad, desnuda, golpeada, humillada. El miedo me paralizó. La vergüenza de que esas imágenes se hicieran públicas era casi tan aterradora como la idea de volver a Egipto. Ya me sentía humillada por haber caído en su trampa, por haber abandonado a mis hijos, por haber desperdiciado mis ahorros. La posibilidad de que todo el mundo viera esas fotografías me parecía el golpe final que acabaría por completo con cualquier posibilidad de reconstruir mi vida. Imaginaba las miradas de lástima o de juicio, los susurros a mis espaldas, el impacto en mis hijos, si sus amigos o compañeros veían a su madre en situaciones tan degradantes. No podía soportar la idea de causarles ese dolor adicional, de exponerlos a esa humillación pública. Así que comencé a pagarle de nuevo, pequeñas cantidades al principio, lo que podía reunir de mis escasos recursos. Pedí un adelanto en el trabajo. Vendí algunas joyas que me quedaban. Incluso pedí prestado a amigos con excusas inventadas sobre gastos médicos o reparaciones urgentes en casa. Pero Hamar nunca estaba satisfecho. Siempre quería más. Cada pago compraba apenas unos días de tranquilidad antes de que volviera a amenazarme, cada vez exigiendo cantidades mayores, y yo siempre encontraba la manera de enviárselo, convencida de que la alternativa era peor, que debía proteger a mis hijos de esta última humillación, que debía evitarles el dolor de ver a su madre expuesta de esa manera. Esta situación continuó durante meses. Yo vivía con miedo constante, saltando cada vez que mi teléfono sonaba, temiendo que fuera otro mensaje de Hamar con más demandas o más amenazas. Cada notificación me provocaba un ataque de pánico. Cada llamada de un número desconocido me hacía temblar. Mi salud comenzó a deteriorarse. Perdí peso dramáticamente. Desarrollé insomnio crónico. Mi sistema inmunológico se debilitó. A veces, cuando caminaba por la calle, sentía que todo el mundo me miraba, como si supieran lo que había ocurrido, como si hubieran visto las fotografías que tanto temía que se hicieran públicas. Me sentía constantemente observada, juzgada, expuesta. Vivía en un estado de alerta permanente que agotaba mis recursos físicos y emocionales, que me impedía concentrarme en mi trabajo o en mi familia, que consumía toda mi energía, dejándome exhausta y deprimida. Finalmente llegó un punto en que simplemente no pude más. No tenía más dinero para enviar, ni fuerzas para seguir luchando, ni recursos emocionales para continuar viviendo en ese estado de terror constante. Había vendido prácticamente todas mis posesiones de valor, había pedido préstamos que no podía devolver, había agotado la paciencia y la generosidad de amigos y familiares.
Estaba al borde del colapso físico y emocional, incapaz de seguir funcionando en mi día a día, incapaz de ser la madre que mis hijos necesitaban. Le envié un último mensaje a Amor. Haz lo que quieras con las fotos. No puedo seguir pagando a la. Represalia fue inmediata y devastadora. Amber publicó las fotografías en mi perfil de Facebook, etiquetando a mis amigos y familiares para asegurarse de que las vieran. Añadió imágenes pornográficas a fotografías donde aparecía con mi hija, creando montajes repugnantes que insinuaban situaciones que nunca habían ocurrido. Creó perfiles falsos con mi nombre y mis fotos en sitios para adultos, incluyendo mi dirección real y número de teléfono, exponiendo mi privacidad y potencialmente mi seguridad física. En cuestión de horas, mi vida digital se convirtió en un infierno. Los mensajes comenzaron a llegar a amigos preocupados, familiares o horrorizados padres de compañeros de clase de Lucía indignados. Mi teléfono no dejaba de sonar. Recuerdo que estaba en la calle cuando todo estalló, haciendo la compra en el supermercado, y tuve que sentarme en un banco porque mis piernas no me sostenían. Sentía que no podía respirar, que el mundo se cerraba sobre mí, que no había escapatoria de esta última humillación pública. Era como si Amber hubiera conseguido finalmente lo que quería, destruirme por completo, quitarme hasta el último vestigio de dignidad, asegurarse de que nunca pudiera recuperarme. En mi desesperación, llamé a la policía. El oficial que atendió mi caso fue sorprendentemente comprensivo. Escuchó mi historia completa sin juzgarme. Tomó notas detalladas. Me aseguró que lo que había vivido constituía varios delitos graves en extorsión, pornografía no consentida, acoso, amenazas. Me explicó que, si bien sería difícil procesar a Amber estando él en Egipto, podían ayudarme a proteger mi imagen digital y mi seguridad en España. Me puso en contacto con un abogado especializado en delitos informáticos, quien inmediatamente comenzó a trabajar para eliminar las imágenes de las plataformas oficiales como Facebook, Instagram y Twitter. Presentó solicitudes formales a estas redes sociales, invocando leyes contra la pornografía no consentida. Amenazó con acciones legales si no actuaban rápidamente, y en cuestión de días, la mayoría de las imágenes habían sido eliminadas de los sitios principales. Sin embargo, como me explicó el abogado, una vez que algo se publica en Internet, es casi imposible eliminarlo por completo. Las imágenes habían sido descargadas y republicadas en sitios no oficiales, en foros, en redes sociales alternativas, en plataformas de países con legislaciones más laxas sobre contenido digital, seguían existiendo en algún rincón oscuro de Internet, potencialmente accesibles para cualquiera que supiera dónde buscar. Esta realidad era dolorosa pero inevitable, y tuve que aprender a vivir con ella, a aceptar que una parte de mi intimidad había sido expuesta de manera permanente e irreversible. Durante ese periodo oscuro, descubrí quiénes eran mis verdaderos amigos. Muchas personas que creía cercanas desaparecieron de mi vida, incómodas con la situación o juzgándome por mis decisiones. Algunos cortaron contacto completamente, otros mantenían una distancia prudencial, como si mi mala suerte fuera contagiosa o mi juicio defectuoso pudiera de alguna manera afectarles, pero otras se mantuvieron firmes a mi lado, especialmente mis hijos. Mateo se convirtió en mi protector, enfrentándose a quienes me juzgaban, eliminando comentarios ofensivos en redes sociales, ayudándome a gestionar la crisis digital con una competencia técnica que yo no poseía. A pesar de su juventud, mostró una madurez y una compasión que aún hoy me conmueven al recordarlo. Me dijo a mamá: cometiste un error, pero eso no te define. ¡Te queremos igual! Esas palabras fueron un bálsamo para mi alma herida, un recordatorio de que, a pesar de todo, seguía siendo amada, seguía siendo válida como persona, seguía teniendo un lugar en este mundo. Lucía, por su parte, sufrió el acoso en la escuela cuando algunos compañeros descubrieron las imágenes o escucharon comentarios de sus padres. Tuvo que cambiar de colegio, alejarse de amigos de toda la vida, empezar de nuevo en un entorno donde nadie conociera nuestra historia. Fue un precio alto que pagó por mis errores, y aunque nunca me lo reprochó directamente,
Sé que le causé un dolor que ninguna niña debería experimentar. Nuestra relación se tensó durante un tiempo, con ella alternando entre la necesidad de mi apoyo y el resentimiento por lo que mis acciones le habían costado. Tuvimos que reconstruir nuestra confianza paso a paso, con paciencia y amor, reconociendo que ambas habíamos sufrido, aunque de maneras diferentes. Ricardo, mi exmarido, también me sorprendió cuando se enteró de todo lo ocurrido. Y sí, vio las imágenes, algo que me avergüenza profundamente. Su reacción no fue de reproche, sino de preocupación genuina. Vino a verme. Me preguntó cómo estaba. Me ofreció su apoyo incondicional. Lo que te pasó podría haberle pasado a cualquiera, me dijo. No te culpo por buscar algo que yo no supe darte en su comprensión. Cuando habría tenido todo el derecho a juzgarme, me conmovió profundamente. Comenzamos a hablar de nuevo, primero sobre los niños, luego sobre otros temas. Redescubrimos el respeto y la amistad que habían sido la base de nuestra relación antes de que la rutina y el distanciamiento la erosionaran. Poco a poco, nos reconectamos de una manera que nunca habría imaginado posible después de nuestra separación. Mientras intentaba reconstruir los fragmentos de mi vida social y familiar, mi salud continuaba deteriorándose. Había perdido tanto peso que la ropa me colgaba como si perteneciera a otra persona. Tenía dolores constantes, fatiga extrema, fiebres inexplicables. Mi piel estaba pálida y sin vida. Mi cabello, que comenzaba a crecer de nuevo, era opaco y quebradizo. Después de postergar la visita al médico durante semanas, en parte por miedo a salir de casa, en parte porque no quería gastar el poco dinero que me quedaba. Finalmente cedí ante la insistencia de Ricardo y Mateo, que prácticamente me arrastraron a la consulta cuando me desmayé en la cocina mientras preparaba la cena. El diagnóstico fue como un segundo terremoto en mi vida ya de por sí devastada en cáncer. Los médicos no podían afirmar con certeza que estuviera directamente relacionado con el estrés y el trauma vividos, pero todos coincidían en que mi estado emocional y físico debilitado había jugado un papel importante en el desarrollo de la enfermedad o al menos en su progresión. Mi sistema inmunológico, comprometido por meses de estrés extremo, mala alimentación y falta de sueño, no había podido combatir eficazmente las células cancerosas en sus etapas iniciales. Ahora enfrentaba una batalla física que se sumaba a la emocional que ya estaba librando. Comencé los tratamientos inmediatamente. La quimioterapia fue brutal. Perdí el poco cabello que había logrado recuperar después del corte de Amer. Vomitaba constantemente. Sentía un cansancio tan profundo que a veces ni siquiera tenía fuerzas para hablar o moverme. Mi cuerpo, ya debilitado, parecía rendirse un poco más cada día. Hubo momentos en que pensé que no lo lograría, que quizás esa era la forma en que el universo me castigaba por mis errores, por haber sido tan ingenua, por haber abandonado a mis hijos, por no haber escuchado a quienes me advertían sobre los peligros de confiar en un desconocido. En mis momentos más oscuros, llegué a pensar que merecía este sufrimiento, que era el precio justo por el dolor que había causado a quienes más amaba. Pero en medio de ese nuevo infierno, ocurrió algo inesperado, Anne. Mi familia se unió como nunca antes. Ricardo tomó licencia en su trabajo para poder llevarme a las sesiones de quimioterapia. Mateo organizaba su horario universitario para estar en casa cuando yo necesitaba ayuda. Estudiaba por las noches para poder pasar el día cuidándome. Lucía me leía cuentos por la noche cuando el dolor me impedía dormir. Me preparaba infusiones que según ella tenían poderes mágicos para combatir el cáncer. Dibujaba tarjetas con mensajes de ánimo que colocaba por toda la casa. Mis hermanas se turnaban para cocinar para nosotros, para limpiar la casa, para asegurarse de que no nos faltara nada. Incluso los vecinos, algunos de los cuales habían sido distantes o críticos después del escándalo de las fotos, comenzaron a traer comida, a ofrecer ayuda con las tareas domésticas, a mostrar una solidaridad que no esperaba. Y mientras mi cuerpo luchaba contra la enfermedad, mi espíritu comenzó lentamente a sanar. La vergüenza seguía ahí, por supuesto, pero ya no me consumía como antes. Comencé a perdonarme a mí misma, a entender que había sido víctima de un depredador emocional experto, que no era la primera ni sería la última en caer en ese tipo de trampa. Comprendí que mi vulnerabilidad no era debilidad,
sino humanidad. Que todos tenemos momentos en que necesitamos sentirnos amados y valorados. Que todos podemos ser manipulados cuando estamos emocionalmente frágiles. Acepté que había cometido errores, pero también que esos errores no definían mi valor como persona, mi capacidad de amar y ser amada, mi derecho a una segunda oportunidad. Durante mi recuperación, descubrí grupos de apoyo online para mujeres que habían pasado por situaciones similares. Me sorprendió la cantidad de historias parecidas a la mía, mujeres de todas las edades, niveles educativos y orígenes que habían sido estafadas, manipuladas y abusadas por hombres que conocieron en Internet. Algunas habían perdido dinero, otras habían sido secuestradas como yo, algunas incluso habían sido traficadas a otros países y forzadas a prostituirse. Compartir mi experiencia con ellas fue terapéutico. Por primera vez sentí que no estaba sola, que no era la única que había cometido estos errores, que había todo un sistema de depredadores organizados que se aprovechaban de mujeres, vulnerables con técnicas de manipulación sofisticadas y bien ensayadas. Pero esos grupos también tenían su lado oscuro. Cuando comencé a compartir mi experiencia de manera más pública, con la esperanza de advertir a otras mujeres sobre los peligros de las estafas románticas, me encontré con resistencia y hostilidad por parte de algunas mujeres que negaban que tales abusos existieran. Mujeres que estaban en relaciones a distancia con hombres de países como Egipto, Turquía o Marruecos, y que se negaban a creer que sus amores pudieran ser similares a amar. Me llamaban mentirosa, exagerada, racista incluso, por difamar a los hombres de estas culturas. Argumentaban que yo había tenido mala suerte, que había encontrado una manzana podrida, pero que la mayoría de estos hombres eran sinceros y amorosos, que existían historias de éxito donde parejas interculturales construían relaciones sólidas y duraderas. Llegaron a crear videos burlándose de mí, de mi enfermedad, de mi cabeza calva por la quimioterapia. Me acusaban de inventar mi historia para llamar la atención, de exagerar el abuso para justificar mis propias decisiones erróneas, de generalizar mi experiencia negativa para dañar la imagen de hombres inocentes. El ciberacoso que sufrí por parte de estas mujeres, que deberían haber sido mis aliadas, fue en algunos momentos tan doloroso como lo que había vivido con Amer. Pero me mantenía firme en mi propósito. Ansí mi historia podía salvar a una sola mujer de pasar por lo que yo pasé, todo habría valido la pena. No buscaba convencer a quienes ya estaban demasiado involucradas emocionalmente para ver la realidad, sino advertir a quienes aún estaban a tiempo de evitar mi mismo destino. Después de un año de tratamientos, finalmente recibí la noticia que tanto esperaba. En el cáncer estaba en remisión. Mi cabello comenzó a crecer de nuevo, recuperé algo de peso, las cicatrices físicas comenzaron a desvanecerse lentamente, las emocionales tardarían más, pero también empezaban a sanar. Cada día era un pequeño paso hacia adelante, cada momento de alegría o normalidad una victoria sobre el pasado traumático. Comencé a reconstruir mi vida profesional, volviendo a trabajar inicialmente a tiempo parcial y luego recuperando mi jornada completa. Retomé algunas aficiones que había abandonado, como la lectura y la jardinería, encontrando en ellas un refugio tranquilo donde mi mente podía descansar de los recuerdos dolorosos. Ricardo y yo nos dimos una segunda oportunidad. No fue una decisión fácil ni rápida. Tuvimos muchas conversaciones difíciles, muchas lágrimas, muchos miedos que superar. Ambos habíamos cambiado. Él a través de la experiencia de casi perderme, yo a través del trauma y la supervivencia. Pero nos dimos cuenta de que, a pesar de todo, seguíamos queriéndonos. Mi experiencia nos había enseñado a ambos a valorar lo que teníamos, a comunicarnos mejor, a no dar por sentado el amor y el respeto mutuo. Comenzamos de nuevo, lentamente, como si fuéramos una nueva pareja conociendo al otro por primera vez. Salíamos a cenar. Conversábamos durante horas, redescubríamos intereses comunes que habíamos olvidado en la rutina de nuestro matrimonio anterior. Era como una danza delicada en la que ambos estábamos aprendiendo nuevos pasos, intentando no pisar los pies del otro, buscando un ritmo compartido que nos permitiera avanzar juntos. Hoy, varios años después de aquella pesadilla, puedo decir que he reconstruido mi vida. No es la misma que tenía antes,
Por supuesto, llevo cicatrices visibles e invisibles que me acompañarán siempre. La del cuello, esa marca física que Amer dejó en mi piel, es solo la más evidente de muchas. Hay otras más profundas, la desconfianza instintiva hacia los extraños, los ataques de pánico que aún me asaltan ocasionalmente, los flashbacks que pueden desencadenarse con un olor, una imagen, una palabra, pero son cicatrices de supervivencia. No derrota. Son recordatorios de lo que he superado, de la fuerza que no sabía que tenía, de mi capacidad para reconstruirme después de haber sido casi destruida. Mi relación con mis hijos es más fuerte que nunca. Mateo se graduó en la universidad y ahora tiene su propia vida, pero sigue siendo un pilar fundamental en nuestra familia. Su experiencia indirecta con mi trauma lo ha convertido en un hombre más empático, más consciente de los peligros que enfrentan las mujeres, más comprometido con causas sociales que buscan prevenir el abuso y la violencia. Lucía, ya adolescente, ha crecido con una conciencia especial sobre los peligros de Internet y a menudo habla en su escuela sobre su experiencia indirecta con el grooming online. El trauma que vivimos juntos nos unió de una manera que paradójicamente ha fortalecido nuestros vínculos y profundizado nuestra comprensión mutua. Ricardo y yo volvimos a casarnos hace 2 años, en una pequeña ceremonia donde solo estuvieron nuestros hijos y los familiares más cercanos. No fue una boda tradicional, con vestido blanco y promesas de para siempre. Fue un compromiso realista, basado en el conocimiento de nuestras fortalezas y debilidades, en la aceptación de nuestro pasado compartido con todas sus complicaciones, en la decisión consciente de construir un futuro juntos a pesar de los obstáculos. Fue un nuevo comienzo, una promesa de que esta vez sería diferente, de que valoraríamos lo que teníamos, de que no permitiríamos que la rutina o la falta de comunicación volvieran a separarnos. En cuanto a Amer, no he sabido nada de él desde aquellos días oscuros. A veces me pregunto si sigue haciendo lo mismo a otras mujeres, si alguna vez enfrentará consecuencias por sus acciones, si alguna de sus víctimas posteriores habrá corrido mejor o peor suerte que yo. Pero he aprendido a no permitir que esos pensamientos me consuman. Él ya no tiene poder sobre mí, ya no puede lastimarme. He recuperado mi vida, mi identidad, mi capacidad de amar y ser amada. He transformado mi experiencia en algo que puede ayudar a otras, convirtiendo mi dolor en propósito, mi trauma en acción positiva. Ahora dedico parte de mi tiempo a dar charlas en centros educativos y asociaciones de mujeres sobre los peligros del grooming online y las estafas románticas. Comparto mi historia sin vergüenza, porque entiendo que mi experiencia puede ayudar a otras. Les hablo de las señales de alarma que ignoré en las solicitudes constantes de dinero, el aislamiento progresivo, el control obsesivo, las promesas que nunca se materializan. Les explico cómo estos depredadores seleccionan a sus víctimas, buscando mujeres vulnerables por soledad, inseguridad o problemas personales. Les muestro las técnicas de manipulación que utilizan en bombardeo amoroso al principio, creación de falsas emergencias, alternancia entre maltrato y arrepentimiento, uso de diferencias culturales como excusa para comportamientos abusivos. Les digo a las mujeres que no hay nada de malo en buscar amor o amistad en Internet, pero que deben hacerlo con precaución, que nunca deben enviar dinero a alguien que no han conocido en persona, que deben verificar la identidad de sus contactos, que deben mantener a sus seres queridos informados sobre sus relaciones online, que deben confiar en sus instintos cuando algo no parece correcto, que deben ser especialmente cautelosas si la relación progresa demasiado rápido, si la otra persona parece perfecta en todo sentido, si muestra signos de posesividad o control desde el principio, que el amor verdadero no exige sacrificios unilaterales ni aislamiento de los seres queridos, que una relación sana se basa en el respeto mutuo y la comunicación honesta, no en emergencias constantes y promesas incumplidas. Y les recuerdo, sobre todo, que el amor verdadero no aísla, no controla, no manipula, no exige sacrificios unilaterales. El amor verdadero construye, respeta, valora, comprende. Les digo que merecen relaciones que las hagan crecer como personas, no que las disminuyan, que las hagan sentir seguras, no temerosas, que saquen lo mejor de ellas,
no que las reduzcan a su peor versión. Que el amor auténtico es paciente y no tiene prisa en pedir dinero o compromiso, que respeta los límites y las decisiones, que celebra la independencia y la autonomía de cada persona dentro de la relación. Mi historia no es única ni extraordinaria. Es solo una de las muchas historias de mujeres que han sido manipuladas, estafadas y abusadas por personas que conocieron en Internet. Algunas tienen finales felices, como el mío. Otras terminan en tragedias que podrían haberse evitado con más información, más conciencia, más apoyo. Cada vez que comparto mi experiencia, cada vez que veo el reconocimiento en los ojos de otra mujer que está viviendo algo similar, cada vez que recibo un mensaje agradeciendo que mi testimonio le ayudó a evitar una situación peligrosa, siento que mi dolor ha tenido un propósito, que mi trauma se ha convertido en algo útil, que mi experiencia puede ser la luz que guíe a otras hacia la seguridad. Si estás viendo este video y te encuentras en una relación online que muestra algunas de las señales que he descrito, por favor, busca ayuda. Habla con alguien de confianza. Contacta a organizaciones especializadas en estos temas. No tengas miedo o vergüenza de reconocer que podrías estar siendo manipulada. Y recuerda que siempre hay un camino de regreso. Siempre hay personas dispuestas a ayudarte. Siempre hay esperanza más allá del abuso y la manipulación. Tu valor como persona no depende de esa relación. Tu futuro no está limitado por los errores que hayas podido cometer. Tu capacidad de amar y ser amada no se agota porque alguien haya abusado de tu confianza. Mi nombre es Carmela y esta es mi historia. Una historia de ingenuidad, de dolor, pero también de redención y de esperanza. Una historia que comparto con ustedes, no para ganar simpatía o reconocimiento, sino para que otras mujeres no tengan que vivir lo que yo viví, para que puedan reconocer el peligro antes de que sea demasiado tarde, para que sepan que no están solas, que sus experiencias son válidas, que merecen ser escuchadas y creídas, para que entiendan que ser víctima de abuso o manipulación no es su culpa, que los únicos responsables son quienes eligen conscientemente hacer daño a otros. Gracias por escucharme. Y recuerda, Anne, si este testimonio te ha tocado de alguna manera, por favor compártelo. Podrías estar salvando una vida. La cicatriz en mi cuello ya no duele como antes. Se ha convertido en un recordatorio, no de lo que perdí, sino de lo que gané en una segunda oportunidad, una familia reunida, una nueva perspectiva sobre lo que realmente importa en la vida. Cada día cuando me miro al espejo, veo a una sobreviviente, no a una víctima. Y si mi historia puede ayudar a prevenir que otra mujer pase por lo mismo, entonces incluso las cicatrices más profundas habrán valido la pena.